Gracias, mi Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor, como les decía a mis hermanos. Es tu gracia, Señor. Es tu amor para con nosotros, Señor, por las cuales cosas pasamos, mi Señor. Porque sabemos que tú nos vienes formando, vienes enseñándonos, Señor, a ser conforme a ti, mi Señor, al glorioso Señor Jesús. Muchísimas gracias, mi Señor, porque esto es lo que tú has dicho para con nosotros, mi Señor. Este es el propósito tuyo para con nosotros. Formarnos, ayudarnos, Señor. Que podamos estar en victoria contigo cada día, mi Señor. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de venir a exponer tu palabra, mi Señor. Que tu Espíritu nos enseñe, mi Señor. Y ayúdanos cada día, Señor. Abre nuestro entendimiento. ¿Quién más sino tú para ayudarnos a comprender tu palabra, mi Señor? Muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Ahora vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 1, a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer de manera antífona. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Y presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El día de hoy, básicamente, vamos como a mirar el propósito de esa carta y vamos a dar como un vuelo de pájaro así a esa carta. Vamos a mirar por qué el apóstol Pablo y a quién le escribe, ¿sí? Y vamos a darle una mirada sencilla a este texto. Este texto que acabamos de leer nos habla de un fundamento que debe estar muy claro para Timoteo y para todos los oyentes, que en este caso era la instrucción que el apóstol Pablo le daba a Timoteo para que llevara a una iglesia, ¿cierto? Esa iglesia era la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Estos versículos manifiestan todo el sentido o el fundamento que debe tener todos los consejos que el apóstol ha escrito a Timoteo. El amor no fingido, la fe no fingida, un corazón limpio. Y creo que este es la base fundamental de todos los consejos y de lo que el apóstol quiere que Timoteo vaya y enseñe en la iglesia de Éfeso. Es la esencia de lo que el apóstol está transmitiendo en el resto de su escrito. Vamos al verso 1, por favor. Dice, bueno, lo tomaba así como el remitente, que es el apóstol Pablo, enviado de Dios para comunicar un mensaje. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios,
nuestro Salvador. Alguien que por favor me colabore con 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a estar mirando varios textos. Capítulo 5, verso 18 al 21. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y este texto nos viene hablando de un mandato que el Señor da. Y creo que lo que dice el apóstol, que es por mandato de Dios, es para todos. Porque el Señor nos encarga el ministerio de la reconciliación, de ir a llevar este mensaje a todo el mundo. Y nos habla también de que es Dios nuestro Salvador. Y les venía diciendo que era el fundamento de todo lo que va a escribir en su carta, porque ¿para qué nosotros un Salvador? Sí, debemos tener muy claro esto, es Dios nuestro Salvador, que nos da una esperanza. El Señor Jesucristo dice en la segunda parte del texto, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, pero esperanza de... Meditemos un poco en esto, porque el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. El plan de Dios fue cumplido en su Hijo, el Señor Jesús, para salvarnos, y nos ha dado esa esperanza de que nosotros tenemos nuestra vida escondida en el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos. Todos aguardamos a la venida del Señor para que seamos transformados en esos cuerpos gloriosos. Y venimos purificándonos en esa esperanza. Eso dice el apóstol. Alguien que por favor me ayude con Colosenses, capítulo 1, verso 21 al 23. Amén. Alguien que por favor. Amén. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Ahí nos dice el texto muy claramente que es en el Señor Jesús que tenemos esa esperanza, ¿sí? Que si aguardamos creyendo fielmente, por eso vuelvo y le recaigo, el fundamento del texto es un corazón limpio, una fe no fingida. Si tenemos esa plena certidumbre en esa esperanza que es el Señor Jesús, es fiel el que lo prometió. Vamos al verso 2 del texto con el cual empezamos, mis hermanos. Dice ahora a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Ahora dice verdadero hijo en la fe. Quiero que empecemos a mirar un poco a Timoteo, porque fue encargado a esta misión. Dice verdadero, fiel o sincero, ¿cierto? Y cuando nos habla de hijo, creo que nos habla de la obediencia que tiene Timoteo hacia la enseñanza que le está dando el apóstol Pablo.
Si recordamos por allá, el Señor una vez habla con los fariseos y les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, obedecerían lo que dice Abraham. Más bien ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de sus corazones quieren hacer. Entonces esta parte de hijo me habla de una obediencia que tiene Timoteo hacia el apóstol. Bueno, ahora vamos a ver cómo conoció el apóstol Pablo a Timoteo. Vemos que el apóstol Pablo había hecho viajes, ¿no? Evangelizando, haciendo la obra que el Señor le había encargado, ¿sí? Llevando ese mensaje, estableciendo iglesias, afirmando a los creyentes en la fe. Viene predicando el Evangelio. Y después tiene que ir a un concilio en Jerusalén por ciertas cuestiones que tiene que aclarar con los otros apóstoles para ir y seguir predicando el Evangelio verdadero, porque aquí vamos a ver cómo unos hombres se meten en las iglesias y empiezan a predicar cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio que los apóstoles enviados por el Señor predican. Después de ese concilio, el apóstol sale otra vez de viaje a ir y predicar lo que en sí quedaron con los otros apóstoles, por eso se llama el concilio de Jerusalén. Ahí llegando a Derbe y a Listra, ahí es donde conoce a Timoteo. Es un hijo de una mujer judía que se llama Eunice. También tiene padre griego, ¿sí? Y también su abuela es llamada Loida, de las mujeres de cual el apóstol Pablo habla, de que la fe de ellas no es una fe fingida, sino que vienen caminando correctamente con el Señor. Dice, lo mismo creo de ti, Timoteo. Tú también no tienes una fe fingida y vienes caminando en ese propósito del Señor. Hablábamos la clase pasada o el domingo pasado, la enseñanza pasada, de la juventud y el servicio que tiene un joven en el ministerio, ¿cierto? Habla el texto de que la juventud es una vanidad y vemos que este hombre es joven, es un hombre joven, pero un hombre que dedica su vida al servicio del Señor. Creo que este hombre no haya deleite en otra cosa, sino en el Señor. El apóstol Pablo también le da consejos, le dice, huya, corra esas pasiones juveniles, porque de todo eso tenemos que dar cuentas. Creo que este joven aplica ese consejo y huye de las pasiones, porque tiene buen testimonio delante de los demás. Por favor, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versos. ¿Versos? Sí, señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Y 2 de Filipenses, por favor, capítulo 2, verso 19, hermana Natalia. Del 19 hasta el 22. Este siervo es el apóstol Pablo. Coge, mira a Timoteo y lo lleva consigo. Y en ese tiempo empieza a enseñarle la doctrina que aprendió de parte del Señor, ¿sí? Y van por las iglesias, van por muchos lados y van predicando lo que el Señor enseña, la sana doctrina. Entonces, de ahí el apóstol Pablo empieza a comisionar a Timoteo a que vaya a ciertas comunidades cristianas para que dé una instrucción. Por favor, Filipenses. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos
buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Vuelve y nos dice, como hijo a padre, ha sido obediente y tiene buen testimonio de los demás de que viene caminando, enseñando la sana doctrina, ¿sí? Y que viene instruyendo, no busca lo suyo propio. Entonces hay que mirarnos, ¿qué es lo que buscamos nosotros? ¿Buscamos lo propio? Creo que muchas veces sí. Y eso es lo que nos toca mirar. Más bien porque no somos comisionados. Creo que tenemos que limpiarnos de esa suciedad para que el Señor nos comisione a ir a llevar ese mensaje que es puro. Sí, porque a causa de esa suciedad el Señor no nos comisiona eso. Hay veces por eso tanta quietud en nosotros, porque nos preocupamos más por las cosas de nosotros mismos que no por la edificación del cuerpo del Señor, no por ir a llevar el mensaje a las personas para que tengan arrepentimiento delante del Señor. Ahora miramos el otro texto, por favor. Vamos a el versículo 3, por favor. Vamos mirando texto a texto, verso a verso. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora vamos a mirar un poco de qué tenía esta comunidad de la iglesia de Efeso. ¿Qué problemas tenía esta iglesia? Empezando por el punto más importante, que es una mala enseñanza, una doctrina mala. Estaban dando una interpretación errónea al mensaje de la Escritura. Esto traía divisiones y unos dogmas extraños. Esto se da por la especulación, por nosotros no ir a tomar el consejo real, sino estar o entrar a mirar el consejo del Señor con nuestra mente sucia, especulando todo un poco de cosas sin ir a entender el verdadero consejo del Señor. A causa de esto se veían muchas disputas sobre opiniones y dejaban de lado la edificación que tenía que tener el creyente. Y también en esto nos debemos mirar cuando vamos y predicamos el Evangelio, qué es lo que hacemos. Buscamos la edificación de los demás o buscamos mostrar nuestro conocimiento, contender sobre una palabra, sobre un versículo bíblico. Y esto eran cosas que habían en esta comunidad. Vemos a las mujeres en sus extravagancias por sus riquezas. Además de esto, parece ser que ellas se sentían con autoridad sobre los demás por causa de sus riquezas. Y esto es algo que pasa comúnmente. No podemos tener algo porque de una vez queremos pasar por encima. Yo sí tengo, usted no tiene. Y esto es algo que debemos mirar en nuestro corazón. Aunque el problema no son las cosas en sí mismas. O sea, no es malo que esas mujeres hayan venido con ropa nueva. Claro, ¿cierto? Porque acá podemos venir estrenando, no hay problema. Una vez escuchaba un comentario de un hermano que le dijo al otro y le dice, uy, usted parece un maniquí de tienda, porque a toda hora mantiene estrenando. Ahora vemos otro punto. Los dirigentes de la iglesia, al parecer con problemas en su familia, sin la instrucción de parte de sus cabezas, que son los varones, y parece que tenían desorden con el vino. Eso no quiere decir que el vino sea malo, porque si vamos y miramos los mismos escritos del apóstol, el apóstol le dice a Timoteo, tómese un vinito, a causa de los problemas que usted tiene en su digestión. El punto es
¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol con eso? Ahora, también cosas extrañas, como les decía al principio, prohibían ciertos alimentos y hasta prohibían casarse. Y hasta donde tenemos nosotros entendido, el Señor es el Dios del matrimonio, es el Señor de los pactos. ¿Cómo así que no se podían casar? Un poco de especulaciones todas extrañas. Y prohibían los alimentos. De pronto esto por una interpretación, porque el Señor habla de animales inmundos o impuros. Pero nos toca entender qué es lo que quiere comunicar el Señor cuando habla de animales inmundos o impuros, porque el mismo Señor fue el que creó todos los animales. Él no creó animales malos y animales buenos. Él creó todos los animales y dijo, todos son buenos en gran manera. Entonces nos toca ir a percibir ese verdadero consejo del Señor, la intención que el Señor tiene al transmitir este consejo. También habían problemas en las viudas. Vamos a ir mirando punto a punto de los problemas que habían en esta iglesia. Las viudas, al parecer jóvenes, iban y, digámoslo así, se aprovechaban de la iglesia. Querían ser sustentadas por la iglesia. Y en este tiempo les quedaba mucho espacio libre y se dedicaban al chisme. Andar de casa en casa chismoseando. Y esto no es bueno para la iglesia del Señor. Y a suplir sus deseos. Por ahí habla de que andaban entregadas en sus propios deseos buscando varón. Y también vemos a los esclavos. En ese tiempo los esclavos se les fue predicado el evangelio y se les dijo, hay libertad en el Señor. Pero al parecer tomaron mal esta intención que tenía el Señor, porque el Señor los quería libertar del pecado, mas no de sus amos. Y ya empezaron a ponerse rebeldes en contra de sus amos. Ya no querían servir a sus amos, eran groseros, altaneros. Y el apóstol les dice, ustedes tienen que servirles a sus amos. Y más si son creyentes, no se aprovechen de eso. Con mucho más amor, tienen que ir a servirle a estos hombres. Y estos eran parte de las cosas que se veían en esta comunidad. Era parte de toda esa locura que se había formado por parte de las enseñanzas que estaban circulando, por todas esas especulaciones. Todas estas cuestiones necias eran inducidas por los líderes religiosos que enseñaban otro evangelio, o más bien, como dice el apóstol Pablo, que el evangelio del Señor lo pervierte. Como tomamos el evangelio del Señor y le damos una interpretación diferente, es la distorsión que tiene el evangelio. Y esto nos debe llevar a tener muy claro qué es lo que escuchamos, qué es lo que vamos aprendiendo en las enseñanzas. Porque yo puedo pararme acá y decirles muchas cosas, pero es responsabilidad de cada uno de ir y preguntarle al Señor si es cierto o no. Cada uno tiene la responsabilidad frente al Señor. Parte de los creyentes de Berea. Llega el apóstol Pablo en su viaje misionero y empieza a predicarles el evangelio. Y todas estas personas se ponen a indagar con el apóstol en las escrituras, mirando qué cosa es cierta y qué cosa no es cierta. Y esto debemos tenerlo muy claro. Parte de esto es romper el mandamiento del Señor, cuando el Señor dice no te harás ni imagen ni ninguna semejanza. Este mandamiento nos habla
de no especular en lo que el Señor dice, sino entender ese verdadero consejo. Cuando alguien da una palabra, la da con una intención. Cuando el Señor da su palabra, la da con una intención. Nos toca entender qué es lo que quiere comunicar el Señor. Debemos orar y pedir la guía del Espíritu del Señor. Por favor, alguien que me colabore, hermana Marta, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. Nos aclara un poquito eso. Necesitamos de la guía del Señor. ¿Qué fue? Sí, señora. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Y aquí nos aclara, si el Señor escribió su mensaje con un propósito, ¿quién más nos puede enseñar si no es su mismo Espíritu? Él es el que conoce todas las cosas profundas de allá de Dios, el Espíritu de Dios, y Él es el que nos puede enseñar. Y cada uno tenemos la responsabilidad de llegar, pedirle al Señor que nos enseñe esa verdadera doctrina, ese verdadero mensaje, eso que Él quiere enseñarnos, que no nos deje ir por allá a especulaciones, que no nos deje desviarnos de lo que verdaderamente es. Y vamos a mirar más adelante un poco de qué es lo que trae esa falsa doctrina y qué es lo que trae la verdadera doctrina. Aquí venimos hablando de la doctrina. Vamos a mirar del verso 3 en adelante. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces vamos a hablar de las doctrinas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es un amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y, como les había dicho, una fe no fingida. Vuelvo y les repito, la doctrina del Señor, como bien decimos, es la doctrina del Señor. Tiene un propósito establecido y es de parte de una voluntad que Él tiene para con los hombres. No es con el propósito y la voluntad que yo quiera o que yo crea. La falsa doctrina trae discusiones, obras de corazones ególatras. Siempre buscan satisfacer sus propios deseos. Y hay que tener cuidado en cuando vamos y miramos la palabra del Señor. Una vez escuchaba a un varón que tuvo hogar y se le acabó el hogar. ¿Por qué? Pues por causa del pecado. Se pusieron a satisfacer sus propios deseos. Y llega y dice, el Señor me dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo tengo que tener una mujer. Claro, pero entonces, ¿qué hizo con la mujer que el Señor le había dado? Y es el punto. Nosotros queremos siempre acomodar la palabra del Señor a nosotros mismos para poder hacer lo que queremos. Ahora, la sana doctrina, la falsa doctrina nos lleva a la muerte. La sana doctrina trae edificación, amor de corazón limpio, una buena conciencia y una fe, lo más importante, una fe no fingida. ¿Qué es lo que creemos? Ahora quiero que miremos la intención de nosotros frente a la verdadera doctrina del Señor. Creo que a causa de nuestro orgullo tan gigante, no somos capaces de aceptar la forma en que Dios nos da vida por su misericordia.
La forma en que Dios nos da vida es que humillándonos delante de Él, entendiendo quiénes verdaderamente somos y humillándonos delante de Él para que Él nos ayude. Por eso los primeros versículos decían, a Dios nuestro Salvador, y les decía, ¿para qué un Salvador? Y es ese orgullo el que no me deja postrarme delante del Creador para entender que tengo una necesidad, que mi corazón es totalmente manchado del pecado. Esto resalta el plan perfecto del Señor. Y veo constantemente en nuestras vidas que queremos ayudar al Señor en este plan que Él tiene para con nosotros. Desviamos y torcemos el propósito de la palabra del Señor para poder acallar la conciencia y seguir andando en el camino sin sentir ninguna culpa. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Acomodamos siempre la palabra a nuestros propios deseos y no entendemos ese verdadero consejo del Señor. Esto lo hacemos diciendo, yo hago. Por yo hacer ciertas cosas, creo que ya estoy bien delante del Señor. Por decir, no hago. Y eso hacemos bastante. Yo como no hago eso, estoy bien delante del Señor. Y ahora, yo sé el conocimiento que tenemos. Y puede ser un conocimiento que sea cierto, pero ese conocimiento tiene que tener el propósito que el Señor le dio, que es un corazón lleno de amor. Miramos el versículo 6 y 7. De las cuales cosas se desviaron algunos y apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El hacer o no hacer puede ser una manifestación engañosa de tener una vida que agrade al Señor. Nosotros no nos podemos confiar en esto. Debemos entender el verdadero consejo del Señor. Mirábamos en los estudios que estamos teniendo los miércoles Colosenses, y ahí habla de que no por dejar de hacer unas cosas que aparentemente me muestran como un hombre justo, piadoso, vamos a tener una verdadera vida con el Señor. Eso es lo que no manifiesta eso. Por eso el abstenernos de ciertas cosas, en cierta manera, puede ser vano. Hay que entender de que nos tenemos que abstener, o por qué nos tenemos que abstener más bien. Porque en esta carta el apóstol le habla a ciertas personas que se tienen que abstener de ciertas cosas. Ejemplo, a los líderes no dados a mucho vino, o no dados al vino. Tienen que abstenerse de eso. Pero ¿por qué en un lado sí y por qué en el otro lado no? Y es el mismo pensamiento, porque es el mismo hombre que nos viene hablando. Y es lo que nos toca entender, ir más allá, a entender ese verdadero consejo. Al parecer es contradictorio, pero lo que nos está hablando el apóstol es de una sinceridad de mi corazón frente a las cosas que hago o que dejo de hacer. Es con qué corazón me paro o me pongo yo a hacer ciertas cosas o a dejar de hacer ciertas cosas. Y vamos a entrar a los ejemplos. El predicar el evangelio, ya les había nombrado esto. ¿Por qué yo predico el evangelio? Cuando salimos, cuando hablamos con alguien, ¿por qué lo hacemos? ¿Por envidia?
por qué lo hacemos? ¿Por contienda? A nosotros nos gusta eso. Claro, y más que sabemos que el Señor nos ha bendecido con conocimiento, nos gusta ir y coger las personas, venga, le voy a enseñar lo que yo sé, pero no lo quiero edificar. O más bien, en el verdadero consejo del Señor, en amor. Dice el apóstol, queriendo que escapen del lazo del diablo, de sus propios argumentos. Es importante entender nosotros por qué hacemos las cosas. No es hacer y dejar de hacer como si nada. La evangelización. ¿Puedo yo dar la idea? Vamos a evangelizar. Pero si ninguno va, yo no voy. Entonces la idea, ¿qué pasó? ¿Qué estaba diciendo o qué estaba manifestando yo con esa idea? O sea que si ninguno hace, pues yo tampoco hago. ¿Yo por qué tengo que hacer si nadie va a hacer nada? O si salen todos, después salimos con, eso fue mi idea. Yo vi el que dije que vamos a evangelizar. Si yo no hubiera dicho, imagínense, nadie se le hubiera ocurrido salir a evangelizar si yo no hubiera dicho. Y son cosas que tenemos que mirar. Otro ejemplo, hago ciertas cosas sin importar mi hermano que está al lado, qué piensa o qué dice. ¿Cierto? Entendemos que el Señor nos dio libertad. Pero ¿a qué me lleva esa libertad? ¿O cómo ejerzo yo esa libertad? Porque entendiendo esto, nosotros somos libres de hacer muchas cosas y de dejar de hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es la intención de mi corazón? En ciertas cosas hacemos ciertas cosas que en sí mismo no son malas delante del Señor. Porque el Señor ya me dio cierto conocimiento y me dio cierta libertad en cosas que para ciertas personas son malas, pero si vamos y miramos lo que dice el Señor, no son malas. Y esa libertad, ¿qué es lo que yo llevo a hacer? O sea, ¿cómo utilizo esa libertad? Ya se los había dicho. Pero no todos tenemos el mismo conocimiento. Si me ve el hermano y le hace daño, ahí vienen nuestros argumentos. Yo no le lleno moldes a nadie. Y es lo que siempre nos llega a la cabeza. Si el Señor a mí ya me dio un conocimiento, una libertad, ¿yo por qué tengo que llenar moldes? Le enseño otro argumento. Pues si viene y me dice algo, yo le enseño qué es lo que dice la Biblia. Claro, yo ya tengo el conocimiento, nada más que me venga y me diga algo. Y yo voy y le enseño qué es lo que dice la Biblia. Y en esto siempre pienso y digo, pues si me van a juzgar por una cosa, también me van a juzgar por la otra. Entonces yo qué saco si no hago o hago. Al igual todo el mundo me va a juzgar. ¿Cierto? Son actitudes que tenemos, ciertos argumentos que tenemos, pero nos toca evaluarlos muy bien conforme al amor. Porque el Señor, en su doctrina, lo primero que me dice es que es transformado mi corazón y que ahora es lleno de amor. Y nos toca entender muy bien todas estas cosas en el amor. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Hay muchas personas que vienen enseñadas con la doctrina del coco. Y el coco les da un miedo impresionante.
¿Cierto? Hay muchas personas que vienen formadas así. ¿Y el coco existe? No existe, ¿cierto? Pero hay personas que en su conocimiento creen que sí. Que esto es lo que nos habla el apóstol. Hay muchos que tienen su pensamiento todavía ya en los ídolos, aunque un ídolo no es nada. Pero ¿cómo le hago para un niño? Cuando un niño me dice, ay, es que ahí está el coco, ¿cómo hago yo? No me toca ir primero, caminar con él, estar con él, compartir con él, diciéndole, vea, eso no existe. Debe haber un acompañamiento. Cuando el niño va creciendo y en la instrucción que nosotros vamos dando, el niño ya va a madurar y ya va a decir, ah, no, el coco no existe. Pero entonces, en ese amor, primero debo pensar es en el acompañamiento que debo tener con esa persona. Porque ese cuento de coco no le sale de la cabeza así como así. Entendiendo que hay veces esto se torna muy fastidioso. ¿A quién le gusta que lo estén molestando a toda hora? Ah, usted hace, usted no hace, usted mire, usted lo otro. Eso es cansón. Y admiraba a mis hijos. Y Angelique, que es la más pequeñita, ella siempre quiere que el niño le haga todo. Y se la monta y no es lo que yo diga. Claro, y Santiago tiene la capacidad de pararse duro, como decimos, y dejarla quieta. Pero lo veo que la mira y yo la quiero, la voy a ayudar más bien. Y le da la mano. Soporta ciertas cosas que se tornan cansonas. Así el apóstol le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia del Señor para que sufras penalidades. Hay que ir a mirar qué es la gracia del Señor, cuánto amor el Señor derramó en nosotros, soportándonos a nosotros. Creo que si entendemos bien eso, cuánto nos ha aguantado el Señor, si nosotros somos unas yayitas, decimos. Y así mismo debemos manifestar esa misericordia para con los demás, porque se supone que vamos siendo formados conforme a la imagen del Señor. Ese corazón que tiene el Señor debe estar aquí. Debemos obrar conforme a como obra el Señor. De esta manera vemos muchas motivaciones incorrectas o improvistas de amor que nosotros tenemos. Y si nos tomamos unos minuticos para analizar, bastantes falencias tenemos, desprovistos de amor. Y la ley tiene un cumplimiento ¿en qué? En el amor. La Escritura enseña que la ley se cumple en un amor puro y sincero hacia los demás, porque el amor no busca lo suyo propio. El amor siempre busca el bienestar de los demás. Ahora, para obrar de una manera correcta, debo tener un corazón puro y una fe sin fingimiento. Pero quiero que analicemos esto, ¿de dónde sale eso? Ese corazón puro y esa fe sin fingimiento. Creo que eso no sale de nosotros mismos, porque nuestro corazón es perverso, es engañoso. Y como hemos venido mirando, nosotros creemos hacer muchas cosas buenas, pero que en realidad vienen con una intención perversa. Y entonces, ¿de dónde viene esto? Creo que esto solo lo concede el Señor, nuestro Salvador. El verdadero cumplimiento de la ley solo se da
en la transformación que el Señor, por la obra de su Espíritu, hace en el corazón de cada hombre. Y nos toca entender bien eso. El Espíritu del Señor viene obrando día a día en nuestra vida, dándonos la misma forma del Señor Jesús. ¿Quién fue el que vino y estuvo bajo la ley y la cumplió perfectamente? ¿No fue mi Señor Jesús? Así es. Él fue el que vino y hizo todo esto. De esa misma manera, el Espíritu que lo levantó a Él y el Espíritu de Él viene y nos ayuda a nosotros, transformándonos y ayudándonos a tomar ese corazón que Él tiene. Por eso debemos cada día orarle al Señor, postrarnos delante de Él y decirles que nos dé su corazón, que nos ayude, que nos limpie, que nos ayude a tener este amor sin fingimiento, esta fe sin fingimiento. ¿Esto cómo lo hace el Señor? Nosotros venimos en una formación. La otra vez aprendíamos y entendíamos el conocimiento, porque es por medio del conocimiento. El conocimiento trae una formación, ¿cierto? Y esa formación debe traer en nosotros una transformación. Y eso es lo que venimos haciendo domingos, miércoles, lunes, en la vida personal de cada uno, en la comunión con el Señor. Por eso es tan importantísimo tener una vida de comunión. Cosas que a veces se nos van por allá por alto porque miramos y poca la comunión que tenemos con el Señor. ¿Cómo pensamos ser transformados? Recibimos la palabra, que es una semilla, pero esa semilla no da el fruto de una vez. ¿O cuándo hemos visto eso? Tiene que morir. Amén. Esa semilla tiene que ser labrada para que germine y empiece a crecer. Y cuando llega ya a cierto tiempo, empieza a dar un fruto. Pero no es en el mismo momento. Y eso es lo que viene haciendo el Espíritu del Señor en nosotros. Recibimos la palabra, entonces está la semilla. Ahí es donde viene la obra del Espíritu del Señor, dándonos convencimiento. Porque cuando la recibimos, creo que no la percibimos de una vez, no la firmamos de una vez, porque nosotros no podemos, la firma es el Señor. Pero el Espíritu del Señor viene afirmando esa palabra en nuestros corazones. Nos viene ayudando cada día a crecer para que los frutos que nosotros damos sean correctos delante de Dios. Y aquí podemos deducir algo. Y decía al principio, venimos todos en las luchas, decía el hermano, los virus que llegan, nuestras familias, la economía, muchísimas cosas que vienen pasando. Pero entonces, ¿cómo entiende una persona que el Señor sana si nunca se ha enfermado? Tiene una persona que enfermarse o estar enferma para que entienda que el Señor sana. ¿O cómo entiendo yo que el Señor es mi proveedor? Y tenemos que pasar por infinidad de adversidades, pero todo esto con un propósito. Hoy mi hermano lo decía en la oración. Todas estas cosas vienen con un propósito de formarnos, de ayudarnos a tener ese corazón limpio, ese corazón de amor, esa fe no fingida. Aquí es donde viene la formación para la fe no fingida.
después de la adversidad, después de que pasa ese valle, ahí es donde entiendo, ay Señor, su merced sí cumple lo que promete, ahora sí creo. Pero después de haber atravesado todas estas adversidades, anotaba algo acá de que muchas veces vemos a las personas atrapadas en la misma esclavitud. Decimos, ¿cuánto tiempo caminando con el Señor y todavía lo mismo? Y creo que es muy fácil decirle no a lo que a mí no me gusta. Pero solo puedo mirar al hermano y ¿usted atrapado en eso todavía? ¿Cuánto tiempo lleva caminando con el Señor? Y no, ¿qué pasó? Pero cuando yo no estoy entregado a esto, a mí me es muy fácil decir que no. Pero si nos analizamos cada uno, todos venimos atrapados en ciertas cosas que alimentamos desde muy pequeños. Cada uno tiene una esclavitud diferente. Con esto no quiero quitar la responsabilidad que cada persona tiene en su obstinación. Porque ¿cómo nos escondemos del Señor? Creo que cada uno es responsable y frente al Señor, el Señor lo conoce todo, conoce la intención de mi corazón. ¿Cómo me escondo de Él para que no vengan las consecuencias de lo que yo hago? Esto va a pasar. Van a haber estas consecuencias. Y esas consecuencias vienen, así yo no lo acuse, así yo no lo señale. Diga, ¿usted todavía en eso, mi hermano? Entonces, ¿de dónde viene este punto? Porque yo mantengo señalando y mirándole la esclavitud al hermano. ¿Con qué intención lo hago yo? Bueno, veníamos hablando de un corazón transformado. Un corazón transformado tiene que tener mansedumbre, no ser contencioso, tiene que ser amable. Y creo que es en la intención en la cual yo me acerco a un hermano para corregirlo, porque no es que no lo pueda corregir, sino en la intención con la cual yo me acerco al hermano. Si voy con la intención más bien de que el hermano salga de esa esclavitud y de que escape del lazo del diablo, pero queriendo que el hermano se salve, o comparándonos, diciendo, no, pues yo no, como no sufro eso, ¿y usted todavía en eso? Es esa verdadera intención de un corazón transformado, en que me duela. Creo que si a nosotros nos duele una mano, no decimos, esta mano dejémosla allá y el resto del cuerpo, pues movámoslo para este lado. Porque todo el cuerpo nos molesta. Empieza a fastidiar a todo el cuerpo. O más bien, el apóstol Juan nos habla de que a mi hermano que tiene más edad que yo lo mire como un padre. A los que tienen mi edad como hermanos, a la señora también que tiene más edad que yo, que la mire como una madre. Y si mi madre, mi padre o mi hermano se enferma, ¿qué trae eso en nuestro corazón? Claro, dolor. Y queremos que mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá se sanen, ¿no? Pues ya debemos tener un corazón muy corrupto para desearle antes el mal a nuestros padres o a nuestros hermanos. Aunque es delicado ese punto. El amor no es un simple sentimiento, sino una actividad. Es vivir buscando el bienestar de los demás. Es morir a mí mismo, decía mi hermano. Para que la semilla empiece a germinar, tiene que morir. Aquí el apóstol nos va a mostrar un ejemplo de su propia vida.
para terminar ya vamos a mirar esto, del verso 12 al verso 17. Mi hermano James, por favor, lo lee. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Está 15? Sí, 17. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Y si miramos la vida del apóstol, ¿él quién era? Recordemos a Saulo de Tarso, que era un hombre docto en las escrituras, pero que la interpretación que él tenía de las escrituras era una enseñanza que no era conforme a la de Dios, a la del Señor. Y él en esta enseñanza era tan celoso que cogía y perseguía a los creyentes, mataba a los creyentes. Eso creo que todos lo hemos visto, ¿no? Como él era tan celoso que mataba a las personas por no tener su mismo pensamiento, por no tener su mismo ideal. Él decía que sobrepasaba a todos sus contemporáneos. Me lo imagino allá contendiendo por cada palabra. Sí, eso hacía este hombre. Por eso él mismo dice, yo soy el peor de todos los pecadores. ¿Qué es lo que ayuda a este hombre? ¿No es la gracia, la misericordia del Señor, que el Señor es nuestro Salvador? Él no es el que merece la gloria y la honra, porque Él es el que nos limpia el corazón, Él es el que transforma nuestro corazón, Él es el único que puede hacer esto. Dice la vida del apóstol, siendo transformada, ahora lo vemos sufriendo, ¿no? Para predicar ese mensaje, ese verdadero mensaje. Después de ir y matar las personas porque no tenían su mismo pensamiento, ahora él sufre esas penalidades, cárceles, lo apedrean, hasta lo matan, ¿cierto? El Señor es el que le vuelve la vida. Tantas cosas que sufrió el apóstol porque aprendió, entendió, y el Señor le transformó el corazón y le dio ese verdadero amor que debemos tener cada uno de los que estamos acá sentados. Bueno, yo acá de pie. Pero todos debemos tener este amor. El apóstol dice, yo he hecho más que todos vosotros, hablando de los otros apóstoles. Aunque dice, no lo he hecho yo. Es la intención que él tiene. Porque es que el que hace las cosas no soy yo, es el Señor, que me ha ayudado, me viene transformando, me viene dando esa fe no fingida. Por eso es que ahora camino y puedo estar tranquilo, tener una buena conciencia. Pero todo es la obra del Señor, es la gracia del Señor en mí, dice él. Y creo que cada una de las cosas que hacemos o no hacemos conforme al Señor nos ha enseñado, no es para ridiculizar a nadie, sino más bien la gracia del Señor que está sobre nosotros. ¿Sí? Y este es el mensaje para hoy, mis hermanos.
esperando en mi Señor que nos ayude y podamos entender todas estas cosas. Y sé que viene el proceso para que esta palabra sea firmada en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Sí, mi Señor, lo único que te pido, Señor, es que me ayudes. Ayúdame, Padre Celestial, porque